Ok, buenos días. Vamos a hablar del tema de Purim. Trata en 10 días, 11 días. Festejaremos Purim. Purim es la fiesta ligada con la mitzvah que tenemos en la Torah. Zachor et asher asa lecha Amalek v'aderech b'tzetchem miMitzrayim. La Torah nos ordena, nos da una mitzvah, uno de los 613 mitzvot, recordar lo que nos hizo Amalek cuando salimos de Mitzrayim. Y es por eso que siempre Shabbat antes de Purim se lee esta parashá de Zachor. No, es el próximo Shabbat, que es el Shabbat antes de Purim, porque Purim es Motzai Shabbat. Ok, siempre Shabbat antes de Purim leemos esta parashá adicional a la parashá de la semana para recordar, para cumplir esa mitzvah de recordar lo que nos hizo Amalek, y la mitzvah que tenemos de borrar el recuerdo de Amalek por debajo del cielo. La haftará que se lee es siempre ese Shabbat de Zachor, o sea, cuando se lee este parashat Zachor se lee una haftará ligada al tema. Se lee sobre la historia de Shaul HaMelech, el primer rey de hecho que ha tenido Am Israel en Eretz Israel, y que la primera mitzvah que fue ordenado como rey era salir a la guerra contra Amalek y cumplir esa mitzvah de borrar Amalek por debajo del cielo. Y la historia que cuenta el Naví, en Sefer Shmuel, es de que él salió a la guerra para cumplir, hizo todo lo que le había ordenado, y sin embargo, finalmente perdió el reinado y fue castigado de una manera muy severa. Y hay que entender qué es lo que pasó allá con Shaul, para entender bien en qué consiste Amalek, y entonces se va a poder acercar al tema de Purim y entender en qué consiste la fiesta y por qué es un momento o una fecha tan importante en nuestro calendario. Salud. Pero para poder entrar al tema, primero tenemos que saber quién era Shaul HaMelech. El Naví cuenta que cuando Am Israel quiso a que se nombrara un rey, a que se ungiera un rey, Akadosh Baruj Hu eligió de todos los, digamos, posibles candidatos, Akadosh Baruj Hu eligió a Shaul para que él sea el rey. ¿Por qué? Cuenta el Naví que Shaul era Mishishmo Bamala, era la persona más alta de Am Israel. Y es obvio que no se refiere a la estatura física, porque desde cuando la altura es motivo para que sea uno rey o que no sea rey. ¿Qué importa si mide tanto o si tiene 2 metros o más? Sino se trata de una altura espiritual, y lo insinúa el Naví cuando dice que cuántos años tenía Shaul cuando fue elegido como rey. Hay una cosa muy rara en el Naví, dice Ben Shana Shaul Bemolcho, tuvo 1 año cuando fue ungido como rey. ¿Cómo que 1 año? Puede ser un rey de 1 año. Explican nuestros sabios que la idea del Naví es de que era tan limpio en aspecto espiritual como si fuera un bebé recién nacido de 1 año. La verdad es de que Shaul ni siquiera buscaba el reinado, no fue como los políticos de hoy que hacen todo el movimiento y manipulaciones para ser elegidos, sino todo lo contrario. Hashem lo escogió y fue forzado para que tome ese puesto. La historia es muy interesante, y la frase que quedó hasta la fecha en hebreo que usamos es Bikesh atonot umatzah melucha. Fue a buscar las asnas y encontró el reinado. ¿Por qué? Porque Shaul HaMelech, el Naví cuenta que su papá tenía unas asnas sí, que se le perdieron, y mandó a Shaul a buscarlas, y en el camino para buscar las asnas se encontró con Shmuel HaNaví, que le avisó en nombre de Hashem que iba a ser el rey de Israel. Shmuel HaNaví fue ordenado por Hashem para ungir a Shaul por su nivel espiritual, y la primera mitzvah, como dijimos, que le dio de una vez ya ungido como rey, es acabar con Amalek. Y así dice el Naví, vamos a leer de adentro. Vayomer Shmuel el Shaul. Le dice Shmuel a Shaul, Oti shalach Hashem le moshchacha le melech alami. Hashem me mandó a mí para ungirte como rey de Israel.
Ve'atashma lekol divrei Hashem, y ahora escuche lo que Hashem te está ordenando. כה אמר השם צבקות, פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל, אשר שם לו בדרך בעלותו במצרים. אתה לך והכית את עמלק והחרמת את כל אשר לו. Ve y pega a Amalek y tienes que acabar todo lo que pertenece a Amalek. ולא תחמול עליו, no tengas misericordia sobre él. ומתה מאיש ועד אישה, tienes que matar a todos los miembros de este pueblo, o sea, hombres, mujeres, olel ve'ad yonek, desde niños hasta bebés, mishor ve'atze, desde animales de ganado mayor, como si fuera un toro, hasta borregos, migamal ve'ad jamor, desde camellos hasta burros, o sea, no dejar nada que corresponde o que tiene que ver con Amalek. Vamos a tratar de entrar un poquito a la cabeza de Shaul HaMelech. Es un rey fresco, apenas por primera vez en su vida, nuevo. Tiene la orden de tomar sus soldados, entrar y buscar a Amalek, pero no es suficiente, no es como una guerra de hoy. Pues es una guerra donde o vivo yo o vives tú, o sea, tenemos que luchar para poder sobrevivir, pero es por necesidad, no tanto por odio. O sea, probablemente cuando Israel hoy en día hace guerra contra los palestinos, egipcios, cuando hubo sirios, no es porque tanto odio hubo, sino simplemente aquí hay un conflicto que se tiene que resolver. Aquí no, o sea, por eso no encontramos nunca en guerras en nuestras épocas de que al entrar y conquistar un lugar, sí, de los árabes, digamos, matamos a todos, hombres, mujeres. No sucedió, porque no existe odio, existe un peligro. O sea, yo tengo que proteger mi país, entonces todo lo que me pone a mí en peligro tengo que frenar, pero fuera de eso no. Aquí no, aquí tienen que entrar con un odio terrible y matar a todo ser vivo, hombres, mujeres que no han hecho nada, que ni siquiera tienen armas en las manos. Tienen que matarlos, niños, bebés recién nacidos, tienen que destruirlos sin nada de misericordia, niños chiquitos, ancianos que a lo mejor no se pueden ni mover y están sentados en su silla de ruedas. A todos hay que matar con una orden tajante y clara, no dejar ningún ser vivo viviendo, hasta los animales, como dijimos, tenían que matar, para que no se recuerden bajo del cielo el nombre de Amalek en lo más mínimo. O sea, en forma absoluta hay que acabar. Shaul le costó trabajo cumplir esta misión. Así dice la Gemara: B'sha'ah she'amarlo HaKadosh Baruch Hu le Shaul, lech ve'ikita et Amalek. Cuando HaKadosh Baruch Hu le dijo a Shaul, ve y pegue a Amalek, Amar, Uma nefesh achat, amra Torah ve'egla rufa, כל הנפשות הללו, על אחת כמה וכמה. Dijo, si Akadosh Baruj Hu dijo por una persona que se encontró muerto en el camino entre dos ciudades, tenemos en Parashat Shoftim, en Chumash Devarim, dice Dios, hay que hacer toda una especie de capará para la ciudad que está más cercana al lugar donde está esta persona. Hay que traer una egla rufa, una ternera, que había que hacer toda una ceremonia, un evento, para que, si primero se medía de a qué ciudad es más cercana, y de esa ciudad tienen que venir los ancianos, los sabios, y hacerte una especie de una capará, de una expiación por medio de Glarufa, por una persona. Y aquí por tanta gente, hombres, mujeres, ancianos, niños, bebés, alajat kama bekama, con más razón que necesitamos tener mucha capará. ¿Cómo podemos hacer una cosa así? Y si el ser humano, ok, a lo mejor pecaron, pero los animales que pecaron, si los grandes pecaron, pero los niños, ¿qué pecado podían haber hecho los bebés recién nacidos? Y hasta Batkol Ve'amralo, así cuenta la Gemara de Masejet Yomá, salió una voz del cielo y le dijo: Al te'it tzadik arbe, no seas más tzadik de lo que te corresponde, tú no te metas en estos temas. ¿Quién preguntó eso? Shaul como que se estaba cuestionando. ¿Quién le dijo que no se metió? ובשעה שאמר לו שאול לדואג, שוב אתה ופגע בכהנים, יצאה בת קול ואמרה לו אל תרשע. Fíjense lo que pasó con el mismo Shaul que le costó trabajo aceptar esta orden de matar a todos. Más adelante, cuando ya se avanzó
el tiempo, llegó a sacar una orden a un señor llamado Doeg Adomí, que vaya a una ciudad conocida como Nov, donde habían ahí vivido todos los Kohanim, y dijo, mate a todos los Kohanim, de nuestro propio pueblo, los Kohanim. Y de ahí, dice la Gemara, ahí salió también un eco del cielo y le dice, así como aquí le dijo, al teitzadik-arbe, allá le dijo, al tirshar-be, no seas malo, malvado, fuera de la medida. O sea, de ahí sacan nuestros sabios una regla que dice, Kol ha-merachem al-achzarim, sofo mitachzer al-arachmanim. Todo aquello que tiene piedad sobre los malvados, finalmente se termina siendo cruel sobre los piadosos, justos. ¿Qué le dijo la voz la segunda vez, perdón? La misma Bat-Kol, sí. Pero regresando al momento de Amalek, Shaul no pudo recibir esta orden en forma fácil. Él tenía un remordimiento, algo que le molestaba internamente. ¿Cómo puedo hacer unas cosas? Y a pesar de que la orden viene del mismo Shmuel, el mismo Shmuel que lo forzó a ser rey en nombre de Dios, entonces también ahora es nombre de Dios. No puede ser que uno escuche nada más lo que le convenga. Cuando Shmuel dijo en nombre de Dios que tiene que ser rey, sí aceptó. Ahora que Shmuel le dice que hay que matar a Amalek, va a decir, no. Si esto me acuerda habían dos vecinos, que el vecino una vez se fue de viaje y le dio de cuidar a su vecino una olla. Y cuando regresó de viaje, pidiendo su olla, le regresó dos. Dice, ¿cómo que dos? Dice, es que nació. O sea, la olla que me diste, procreó, dio a luz y tiene otra. Bueno, salió otra vez de viaje, le dio ahora a cuidar, no sé, una cuchara. Y cuando regresó, también le da dos. Dice, ¿cómo que dos? Dice, nació una más, o sea, procreó. La otra vez que salió, dijo, bueno, voy a dar también una joya de oro con diamantes, a ver si no se duplica, ¿no? Entonces le da una joya para cuidar, si me voy de viaje, regreso una semana, cuando regresa, después de una semana, le dice, no está, dice, ¿cómo está? Dice, murió, dice, ¿cómo puede morir? Dice, bueno, si puede nacer, puede morir también, ahora sí murió. Entonces, o sea, depende, o sea, no puedes aceptar parte, se acepta lo completo. Shaul Amelech escuchó de Shmuel, o sea, no había razón para dudar que esto es de Hashem. ¿Por qué entonces le costó trabajo si es de Hashem la orden? Claro que Yetzirah, pero Yetzirah, ¿qué mecanismo usó para poder meter en la duda? Dicen nuestros sabios que la duda que tiene Shaul Amelech es, ok, es orden de Hashem, hay que hacerlo, pero el pueblo que va a matar tanta gente, hombres, mujeres, niños, ancianos, animales, algo de esta crueldad va a quedar dentro de sus corazones. Ok, la guerra de Amalek se va a acabar, pero ¿qué va a pasar el día de mañana? Y es un hecho. Eso es lo que él dedujo. Eso es la preocupación. No de él, no, que la gente se le va a quedar esta crueldad. Se va a acostumbrar a hacer cosas inmorales. Igual se le quedó. Peor. Cuando vino Anwar Sadat, el presidente de Egipto, en el año 77 a Israel, cuando empezó el proceso de paz con Egipto, tuvo entrevistas con diferentes líderes israelíes, y entre ellos con Golda Meir. Golda Meir, que en paz descanse, que fue primer ministro de Israel. Y me acuerdo hasta la fecha, porque fue transmitido en vivo en el radio, Golda Meir le dijo así, mira, lo que mataste miles de nuestros soldados en la guerra de Yom Kippur, te lo voy a poder perdonar, pero que obligaste a nuestros jóvenes de 18 años a matar tanta gente, esto no te lo voy a perdonar, porque esto ya va a quedar como una mancha en sus corazones. Y es un hecho que a partir de las guerras llegó a Israel, llega a tener, en Eretz Israel, o sea, el Estado de Israel tiene diferentes tipos de crímenes que no existieron nunca. Asesinatos, por ejemplo, nunca existió en Am Israel. Am Israel, a lo largo de toda su historia, no podemos decir que todos eran santos. Siempre hay, pueden hacer a lo mejor un negocio chueco, a lo mejor engañar aquí, pero asesinato es algo que nunca existió dentro de Am Israel. Estaba completamente fuera de contexto. Hoy en día, lamentablemente, somos como cualquier otro pueblo en ese aspecto también. ¿De dónde viene? Viene porque cuando tú te acostumbras a matar en la guerra, finalmente la sensibilidad que tienes, los sensores naturales que Dios te dio para
para sentir naturalmente y poder elegir entre bien y mal se va perdiendo, se va opacando y ya no funciona de la manera correcta. Y esa es la preocupación de Shaul HaMelech. Ok, vamos a hacer la mitzvah de Amalek, pero va a quedar, ya se va a perder esa sensibilidad ante la vida de otros. Y aquí estamos hablando no solamente matar hombres fuertes, sino hasta niños, bebés. ¿Cómo vamos a poder vivir con esto? Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo Shaul HaMelech antes de salir a la guerra? Juntó a todo el pueblo y estudió con ellos los halajot de Glarufa. Estudió con ellos los halajot de qué pasa cuando hay un asesinato, para que se fortalezca esa sensibilidad y que no se pierda acerca de lo que es el valor de la vida. Les dio una lección de Musar y dijo, si por una persona que fue asesinada, los Ziknei Aeda, los ancianos, tienen que confesar y hacer todo un evento para lograr tener que parar un evento de Teshuvah, ¿cuánta Teshuvah vamos a tener que hacer después de hacer esta mitzvah? Mitzvah, pero Teshuvah vamos a tener que hacer. Su propósito fue uno, nada más evitar la posibilidad de que haya una influencia mala de esta acción tan cruel, que a pesar de que es mitzvah, pero que no quede esta influencia. ¿A Kadosh Baruj Hu le gustó eso o no le gustó eso? Claro, no. Dicen los sabios que no le gustó a Kadosh Baruj Hu. ¿Qué es lo que no le gustó? No le gustó para nada el hecho que Shaul HaMelech le dio musar al pueblo antes de hacer la mitzvah de acabar con niños y bebés. Al teid tzadik arbe, le mandó a decir, no sea tzadik más de la medida, así como le dice al tirsha arbe, de la misma manera le dice también al teid tzadik arbe, cuando el significado es muy claro. No tienes que tú ser tzadik más de tu creador, no seas más papista que el papa, como quien dice, o no más tú crees que eres más inteligente que Dios, y Dios no sabe que puede ser posible, que es posible que quede crueldad, digamos, dentro de los corazones. Si a Kadosh Baruj Hu, que es el creador del mundo, creador del hombre, Él ordena acabar con Amalek y exterminarlos, pues tú estás seguro, con la plena seguridad y confianza de que todos los resultados y consecuencias ya están tomadas en cuenta desde antes. Akadosh Baruj Hu conoce a sus gentes, a sus creaciones, mejor que cualquier otro. Entonces no le digas a él que En el ejército, o sea, cuando a uno le dan una orden, la cumple, no la cuestiona. Así es. ¿Cómo cuestiona? La cuestiona, ¿verdad? Si un soldado, el capitán le da una orden, la cuestiona. Todo el propósito del ejército es acostumbrar a los soldados a no cuestionar, a obedecer. Así es. ¿Cómo pudo ser que, bueno, sí pudo ser, pero Es que era qué muy difícil, duro, no era es como un matar a ejército todos, y no lo bebés, cuestionó. niños. Pero mira que echó la bomba en Japón hace cuenta, o sea, Pero no es lo mismo que ir y matarte. Que echar una bomba y a ver quién se todo lo entiendo, o sea, pero sí, entiendes lo que yo digo, o sea, echaron una y vieron lo que pasó y todavía echaron la otra. Y aquí cuestionaron lo que Dios dijo, o sea, lo que yo voy a hacer, ¿no? Bueno, es tema filosófica que se podría seguir discutiendo y profundizando, pero llegando nosotros al grano, vemos que Shaul HaMelech, como dijimos, no es cualquiera, es la persona más elevada que existe en Am Israel en esa época. Ben Shana Shaul Bemelcho, Mishichmo Bamala, y le costó a él, inclusive a él, le costó trabajo a cumplir con esta orden de Hashem. Entonces lo que nos lleva a la pregunta, ¿cómo puede ser y cuál realmente es el propósito de que Hashem nos dio ese tipo de orden? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo puede ser de que Hashem nos ordene hacer una acción, llevar a cabo una acción de genocidio? Prácticamente genocidio, de acabar con todo un pueblo, hacer algo que en ojos de un ser humano se ve como la cosa más cruel, sin límites. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu ordenó acabar con cada ser vivo? Bebés y niños. Es como querer Yitzhak, ¿no? No, porque aquí es todo un pueblo. Por eso. Y ahí también era Para él también. Pero no es nada más esto. Vamos a ver más cómo terminó la historia. Esa misma historia de Shaul. ¿Cómo terminó? Shaul salió a la guerra finalmente. Pero no era la primera vez que Hashem le ordenaba al pueblo terminar con otro pueblo. Lo vemos desde Yoshua, desde que iban a conquistar. Sí, pero con una diferencia. Con Yoshua, podían agarrar las riquezas. Yoshua Hashem le dijo, ¿Sí? dele a los pueblos de Eretz Israel 3 opciones.
Tres opciones había. O que se conviertan. Una opción, o que se vayan. Se vayan en paz, que dejen la tierra y entramos. La otra es que desde una vez de ahora se rindan y entreguen la tierra de Israel y se conviertan y se acabó. La tercera es que si no hacen ni uno ni otro, vamos a tener que acabarlos. Esa es otra cosa. Entonces ya les da la opción. Pero aquí no es de que le dio, dile a Amalek, dile la opción. Aquí es orden definitiva. Tienes que hacer en forma iniciativa, activa, ir a buscar para acabar con Amalek. Pero vamos a ver qué pasó con Shaul. Shaul salió a la guerra y hizo todo lo que se había ordenado prácticamente. Acabó con Amalek. Solo una persona dejó vivo, Agag, el rey de Amalek, y unos cuantos animales, con el propósito de ¿qué? De traer un corbán. ¿Para quién? Para Hashem. ¿Agag lo dejó al rey? Agag. ¿Al rey de Amalek? Agag era el rey de Amalek, Shaul lo dejó vivo. Nada más a él. Nada más a Que él. apenas se hubiera dejado vivo a él. Y unos cuantos animales para poder ofrecer un corbán para Hashem. No, pues se supone que... ¿Qué pasó después? Vayidvar Hashem el Shmuel Emor. Le habló Hashem a Shmuel diciendo: Nihamti, escuchen bien la reacción de Hashem. Nihamti ki imlachti et Shaul emelech. Me arrepentí, dice Hashem, de haber ungido a Shaul como rey. Kishav me'acharai ve'dvari lo ekim. Porque no cumple mis órdenes. Me desobedeció y se me volteó y ya está desviándose completamente del camino. ¿No lo ven un poco exagerado? O sea, no sé cuántas personas contaba el pueblo de Amalek. Quizás eran varios millones. Mató a todos, ¿sí? No sé si eran 3 millones, 2.999 personas. Dejó una persona y unos cuantos animales para hacer corbán para Hashem. No se ve la reacción un poco exagerada. No, exacto, dejó la posibilidad de... Shavne Aharai. Es una persona que se me fue del camino por completo, se me volteó. Vayijarle Shmuel, hasta Shmuel Naví no pudo entender esto. Vayijarle Shmuel, Vayiz'akel Hashem kol halayla, toda la noche le gritó a Hashem, Shmuel Naví, diciendo: ¿cómo? No puede ser. Vayashkem Shmuel likrat Shaul baboker, vayavor Shmuel el Shaul, vayomer lo Shaul, Baruch atah Hashem, hakimoti edvar Hashem. Entonces Shaul ve a Shmuel en la mañana y dice: Baruch Hashem, cumplí con todo lo que me ordenaste. O sea, Shaul estaba hasta seguro y convencido que lo hizo bien. Mató a todos. Porque dejó una persona, uno de tantos, de millones, no es nada. Vayomer Shmuel, umeko la zona ze beoznai vekol abakar asher anochi sham. ¿Qué es? Estoy escuchando ahí la voz de unas ovejas por ahí. Vayomer Shaul, me'ameleki eviu asher chamal ha'am al mitav atzon abakar leman zboach Hashem. Son unos cuantos que hemos dejado. ¿Para qué? Para hacer un corbán para Hashem, para poder agradecer a Hashem. Betayoter acher, pero fuera de estos no hemos dejado nada. Vayomer Shmuel, וישלחך השם בדרך ויאמר לך וחרמת את החטאים את עמלק ונלחמת בו עד כלותם אותם ולמה לא שמעת בקול השם ותעש אל השלל ותעש הרע בעיני השם. dice Shmuel, no cumpliste. Hashem te ordenó, ajaramta et Amalek. Ajaramta significa acabar y aniquilar ese pueblo. ¿Y por qué hiciste lo malo ante los ojos de Hashem? Porque dejaste a algunos. Vayomer Shaul el Shmuel asher shamati bekol Hashem. Sí escuché. Vaelech baderech asher shlachani, Hashem, caminé en su camino, hice tal cual lo que me dijo. Solo vaví et Agag melech Amalek vet Amalek ajaramti. Solo Agag lo dejé, pero aquí lo tengo igual. Está aquí conmigo. Vayomer Shmuel yan maasta et divrei Hashem vayimascha mimloch. Porque habías abandonado la palabra de Hashem, Hashem también ya no te quiere, te va a abandonar, ya no quiere que seas. Entonces tenemos aquí una cosa terrible. Nada más una pregunta. ¿Una? O sea, si llegó Shmuel y le dijo, no hiciste, ¿no puede notar ahí mismo? ¿Por qué No, pero ya había pasado una noche, ya había preparado. Ahorita vemos. Tenemos aquí la cosa más terrible. Shaul Amelech salió a la guerra, mataba a los bebés, mataba a los niños, mataba a los hombres varones, a las mujeres, a los jóvenes, a los ancianos, a los animales. Solo dejó a Agag y unos cuantos animales para Corbán. Y solo por eso fue demandado que por no haber cumplido la palabra de Dios.
y fue abominado, que ya no va a seguir siendo rey en forma irreparable, irreversible. O sea, Shaul perdió el reinado para siempre. No hubo posibilidad de teshuva. No se le dio oportunidad. Perdió el reinado para siempre. Y los resultados de esta acción, ¿cuál fueron? ¿Por qué Dios hizo que los animales se convirtieran en Igual, aunque ¿Cuál es el resultado directo de lo que pasó, de que había dejado a Agag? ¿Sí se convirtieron los animales en personas? al revés, las personas ¿Cómo? dicen que animales, ¿no? Ah, Que sí, no no se puso conozco. Agag, por eso procreó en esa noche. Y Sí, es eso. Sí, entonces, es lo que vamos a decir. Esa noche, al día siguiente se mató a Shaul. Shmuel Anaví mató a Agag al día siguiente, pero ya era tarde, porque esa noche, dice, sí, al día siguiente, pero la noche que pasó, dicen nuestros sabios que Agag tuvo relaciones con una esclava que estaba por ahí, que se embarazó de él, y de esta relación nació después un niño, y el de ahí la Umá, o sea, el pueblo de Amalek sigue existiendo. Y Amán, que viene en Purim a acabar con Am Israel, es descendiente directo de Agag, por eso se llama Amán Agagí. Amán es descendiente de Agag. Todo esto, ¿por qué? Porque había dejado a Agag por un día, a pesar de que había cumplido fuera de eso toda la orden, nada más fue una persona. Y la pregunta es, así como se preguntó Shaul a sí mismo, igual nosotros debemos de preguntar, aparentemente cumplió lo que Hashem dijo, acabó con el pueblo, y cumplió la orden casi en forma completa. Entonces, ¿por qué salió esta ira de Hashem tan fuerte contra Shaul? ¿Por qué recibió un decreto tan terrible que perdió el reinado para la eternidad y se pasó a la familia de David? Y la respuesta es la siguiente. Cuando la Torah nos ordena odiar a Amalek, no es, preguntaron también, hay otros, Hashem dijo también a Yoshua que había que matar a todos los que viven en Eretz Israel, pero no es lo mismo. Hay muchos pueblos que han levantado a lo largo de la historia contra Am Israel. Am Israel ha tenido muchos enemigos que han buscado aniquilar al pueblo. Pero Amalek es diferente. Amalek salió a la guerra contra Am Israel desde antes de que existiéramos. Esav, ya desde el vientre de su mamá, ya estaba peleándose con Jacob. Y su lucha contra nosotros no es una lucha nada más de aniquilarnos físicamente. La esencia de Amalek, la idea de Amalek es acabar con todo lo que Am Israel representa en este mundo. Como dice la Torah, Zachor et asher asa lecha Amalek baderech betzetchem mitzrayim, vayezanev becha asher karcha baderech vayezanev becha kol hanefeshalim acharecha. ¿Qué significan las palabras asher karcha baderech? ¿Qué es karcha baderech? Cuando Am Israel salió de Mitzrayim, todo el mundo, toda la humanidad estaba impresionado de las maravillas que habían en Egipto, de las 10 plagas, de Kriyat Yamsuf, de todas las manifestaciones y demostraciones que hay un Dios que maneja el mundo, que creó el mundo, y todo el mundo adquirió emuná, vayaminu, vayar Israel et hayad agdolá, vayaminu b'Hashem Moshe Abdo. Am Israel vio la mano grande y tuvo fe en Hashem, y a través de la fe que Am Israel tuvo en Hashem, todo el mundo llegó a entender que existe Dios, porque entendieron que no existe ninguna casualidad en este mundo. El mundo no llegó a existir al azar, sino planeado y programado por un creador que domina y controla todo lo que pasa, y por eso, siendo él el dueño, puede cambiar la naturaleza tal cual como él quiere. Viene Amalek. Cuando salieron de Mitzrayim. Sí, viene Amalek y empieza la guerra contra Am Israel. ¿Por qué empieza Amalek la guerra contra Am Israel? ¿Acaso Amalek creía que va a poder ganar a Am Israel? Sí, Egipto, que era la potencia mundial, el pueblo más fuerte del mundo, no pudo contra Am Israel, siendo ellos esclavos en Egipto. Finalmente tuvo que dejarlos salir porque Dios de Israel estuvo peleando por Am Israel, estuvo peleando con los egipcios. ¿Cómo creía Amalek que va a ganar la guerra? Pero lo que hizo Amalek era exactamente lo que hizo el mismo Anwar Sadat que mencioné antes en la guerra de Yom Kippur. Cuando el Estado de Israel ganó la guerra de 48, la de 56 y la de 67, siendo un pueblo de 48 que contaba con 600,000 habitantes contra 100 millones de árabes, sin armas, sin preparación, contra ejércitos muy poderosos y muy bien entrenados,
todo el mundo entendió que los Yehudim tienen algo especial y con ellos no hay que meterse. En 56, otra vez hubo una guerra de Sinai, donde los paracaidistas de Israel bajaron adentro de los campamentos de los enemigos y mostraron algo que no se ha visto, donde pocos entraron hacia atrás y desde atrás estaban atacando y lograron vencerlos a los egipcios. Y se diga que en la guerra de 67, donde en un par de horas lograron destruir la fuerza aérea de 3 países y en 6 días conquistó Israel un territorio que medía 3 veces más del tamaño original del Estado de Israel. 3 veces más, o sea, se hizo el tamaño 4 veces más en total de lo que era antes. La imagen, la impresión que tuvieron todos los habitantes de los países árabes era de que Israel es un Estado invencible, es un ejército tan poderoso que no hay que meterse con ellos. Y en eso decide Sadat empezar la guerra de preparar y hacer la guerra de Yom Kippur. La verdad es que la guerra de Yom Kippur terminó con una victoria más importante y más grande de lo que tenía Israel en todas las guerras anteriores. Sin embargo, se recuerda, quedó en la historia como la guerra donde Israel por primera vez perdió. ¿Qué es lo que perdió? Si finalmente ganó, finalmente terminó la guerra estando en las puertas, en las entradas de Cairo por un lado y de Damasco por el otro lado. La tercera armia del ejército egipcio estuvo sitiado por el ejército israelí, detenido, que de manera que si quisieran podían quedarse con ellos hasta el día de hoy. Solo por unas negociaciones los dejaron regresar y salir libres. Terminó con una victoria, sin embargo, la imagen que quedó es de que Israel ya no es un pueblo invencible. ¿Cuál fue la filosofía, cuál fue la estrategia que tomó Egipto en aquel entonces? La idea era, vamos a perder. Sabemos que van a morir decenas de miles de egipcios en la guerra, pero vamos a poder tocar y mostrar que no son de otro planeta, que igual son como nosotros, a veces perdemos, a veces ganamos. Y eso era la idea de esta guerra. Y de hecho lograron. Desde entonces Israel perdió la seguridad y la confianza que tenía antes, y en la imagen que tenía se perdió. Y entonces empezaron a atrever los enemigos nuestros a hacer cosas que antes no atrevían, y termina hoy en día, y los resultados de aquella guerra lo vemos hoy, cuando niños, hasta los niños palestinos, atreven salir a pelear contra nuestro ejército, ¿sí? Y ya no le tienen el miedo y el respeto que tenían antes. Y esto era la idea de Amalek cuando salió a la guerra contra Israel. Sabía que va a perder la guerra, sabía que Israel lo va a acabar, porque hay Dios de Israel que logró vencer a egipcios, a ellos con más razón, pero va a poder mostrar que se puede hacer pleito con ellos, que no son intocables. Asher karja bader, dicen nuestros sabios, mashal leambatia rotajat, como si fuera una tina llena de agua hirviendo, y dice uno, voy a echarme al agua para que se enfríe. Claro, me voy a quemar, pero por lo menos se va a enfriar el agua. Sabían que se van a quemar, pero por lo menos mostraron que se puede hacer guerra, que Israel es un pueblo, ok, le va bien, pero es un pueblo igual como otro. ¿Pero por qué? Porque querían enfriar, porque ¿cuál fue la imagen, la impresión que tenía todo el mundo? Todo el mundo tenía la idea de que no son invencibles. ¿Por qué? Porque hay un Dios todopoderoso que los guía, y entonces la emuná en Hashem se difundió en todo el mundo. Y Amalek, su principal propósito es quitar esta emuná de los corazones de los seres humanos. Por eso viene a decir Asher Karja. ¿Qué es Asher Karja? Tiene 2 interpretaciones la palabra Asher Karja. Karja milashon kar, frío, y Karja milashon mikre. ¿En qué consiste la emuná? Nosotros tenemos emuná que no existe mikre, no existe casualidad en este mundo. Todo está planeado por Hashem. Todo está programado y planeado y dirigido por Hashem, y no hay ninguna cosa que sucede en este mundo que sea casualidad.
Y esta idea es la que trae la emuná cálida que Am Israel tiene y que la difundió a todo el mundo. Viene Amalek y dice, no, todo es Mikre. Ok, salieron de Mitzrayim. Hubo Kriyat Yamsuf, son acontecimientos, fenómenos naturales que sucedieron por casualidad. Vinieron a enfriar la emuná, vinieron a bajar el nivel de emuná por medio de mostrar que todo fue pura casualidad y no hay nada planeado. Los Mitzrim, es cierto que los Mitzrim tal vez nos hicieron algo peor que lo que hicieron los Amalek. Los Mitzrim nos esclavizaron durante 210 años. ¿Sí? Tomaron nuestros bebés y los pusieron como ladrillos en las construcciones. Nos pegaron, nos hicieron trabajar de sol a sol, nos estaban torturando en todos tipos de sufrimientos. Sin embargo, ¿cuál es la halajá? ¿Qué dice la Torah? Si un Mitzri quiere formar parte de Am Israel, ¿lo aceptamos o no lo aceptamos? Sí, hay que esperar 3 generaciones y puede ser parte de Am Israel como cualquier Yehudí. Sin embargo, si viene uno de Amalek, quiere ser parte de Am Israel, no, hay que matar a cualquier Amalekí. ¿Por qué? Porque tal vez físicamente el sufrimiento que nos hicieron no era tanto, pero vinieron a destruir la raíz, la semilla que sobre ello está crecido el pueblo de Israel. Por eso Shaul fue ordenado, una vez que fue ungido como rey, salir a la guerra contra Amalek y borrar su nombre por debajo del cielo, sin misericordia, sin apiadarse de ellos. No hay lugar de apiadarse de los Amalek cuando se trata del peligro de que todo lo que es la base de Am Israel, que es la emuná, está en peligro. Amalek pone en peligro la base, y si se quita la base, no existe ni siquiera el pueblo de Israel. Y cuando él destruye a todos, y no dejó sino una sola persona, que es Agar, y un poquito de animales, fue demandado de esa manera tan terrible. ¿Por qué? Porque la existencia de una amalekí, aunque sea una persona, no importa quién es, aunque sea una sola persona, deja en este mundo la fuerza de esta frialdad de la emuná, de quitar esa base que sobre ello está existiendo Am Israel. Y si está en peligro la base, entonces no vale la pena. Aunque toda la guerra que hiciste, mataste a todos, pero dejaste a una persona que pone en peligro la base, que sobre ella está Am Israel fomentado, entonces no existe nada. Sigue en peligro la existencia de Am Israel. ¿Puedo hacer una pregunta? Quitó la seguridad a los Yehudim. O sea, eso está bien. La historia lo ha mostrado. Yo les voy a mostrar. La historia lo ha mostrado. Al quedarse la esencia de Amalek en este mundo, Amalek volvió a aparecer a lo largo de toda nuestra historia. Es Amalek que viene a enfriarnos la emuná. Sabemos que la última apariencia de Amalek en forma masiva fue con Alemania, que hicieron el holocausto. Pero el holocausto no fue el inicio, el holocausto fue el final de todo un proceso. El mismo Alemania nos trató de destruir mucho más de lo que hizo en el holocausto, nos trató de destruir antes en la forma espiritual. En Alemania es donde salió el lema, ser judío en la casa y alemán en la calle, formar parte del pueblo en el cual estás. Y es exactamente la idea de Amalek. Y es lo que pasó con Amán. Cuando Amán le dijo al rey que quiere destruir, estoy adelantando un poquito, que quiere destruir a Am Israel, ¿cuál fue el plan de Amán? Hay una serie de preguntas en la Megilá acerca de qué es lo que pasó. Hay cosas raras en la Megilá. Por ejemplo, cuando Esther le dice a rey Ahasuerus que hay alguien que quiere destruir, aniquilar mi pueblo, ¿cuál fue la reacción de Ahasuerus? ¿Qué dijo? ¿Quién es esta persona? Haciéndose como si no sabe. ¿Cómo que no? Así de tonto no sabes. No es Amán que estuvo contigo y te pidió tu sello para sellar las cartas, para decir que hay que acabar con todos los Yehudim en tal día. ¿Cómo que te preguntas, acaso no sabes? ¿Cómo puede ser? ¿Cuál es la respuesta? Cuando Amán le pidió a Ahasuerus que quiere destruir a Am Israel, él no le dijo que quiere acabar físicamente con el pueblo. ¿Qué dijo? Imalamelech tov y katev le abedam, así dice en la Megilá. Y katev le abedam. ¿Qué es le abedam? Le abedotam, perderlos, ¿verdad? Pero dicen estos sabios, le abdam son 2 palabras. ¿Corazón? No hay aquí. Le abdam. Lamed Alef Bet Dalet Mem, ¿verdad? Le abdam. ¿Qué es le abdam? Lo bedam. No con sangre. Lo bedam. No con sangre.
Si Shaul hubiera entendido, o sea, a lo mejor tampoco, o sea, yo sé que hay que obedecer sin entender, pero si hubiera entendido, hubiera obedecido. Pero hay cosas que no se pueden entender. No puedes cuestionar. Hay cosas que no hay forma de entender. Sí entendió el mensaje, o sea, sí se arrepintió o no se arrepintió. Puede O sea, ser. sí Shaul le costó trabajo arrepentirse, pero finalmente sí, dijo Hatati, pero ya después de que lo castigaron. Es la diferencia entre Shaul y David. David, cuando el Naví le mostró su error, luego dijo Hatati. Y por eso no perdió el reinado. Shaul tardó hasta que fue castigado y ya era tarde. El pasuk dice, Imamelech Tov y Katev le Abedam. Y Katev le Abedam, ¿verdad? Dice ¿qué es le Abedam? Lo Bedam, no con sangre. O sea, el propósito de Amán no era acabar con Am Israel matándolos físicamente, sino sin sangre acabar. ¿Cómo se puede acabar a Am Israel sin sangre? Muy fácil. Vamos a hacer una fiesta muy grande. Vamos a invitarlos. Van a estar junto con el rey, con los ministros, con toda la alta sociedad de Shushan, ¿sí? Sean parte de la vida social que nosotros tenemos. Entonces no hace falta matar a los judíos, van a ser parte de nosotros mismos. ¿Pero qué quiere decir? ¿Y Katev lo verá? Sí, y Maramelech Tov y Katev le Abedam. Vamos a aniquilarlos, pero ¿en qué forma? Lo Bedam. O sea, dividiendo la palabra le Abedam en dos palabras. Lo Bedam. Amalek viene a enfriar la emuná. Dicen que una vez había un admor hasídico que estaba allá en Europa. Saben que la hora del invierno, en esta época del año, se congelan los ríos. Entonces estaba ahí pasando junto a un río congelado y vio a un niño goy que estaba grabando en el hielo la forma de una cruz, ¿sí? Entonces el Rab estaba ahí parando, fijándose en lo que hace, y los hasidim no entendieron por qué estás prestando tanta atención. Luego dijo a los hasidim, acaba de aprender de este niño una cosa muy importante. Mira, cuando está el agua caliente y se deshace el hielo, no hay forma de grabar ahí la cruz, pero cuando se congela, cuando está frío, está congelado, se puede grabar ahí esta forma de tumá. Entonces dice lo mismo, cuando los corazones están cálidos en emuná, no hay forma de grabar en ellos estas cosas negativas, pero se enfría uno, entonces se puede grabar cualquier cosa de tumá, y esto es lo que trata de hacer Amalek. El problema es de que, como dije antes, que Amalek no se ha acabado. Y en cada generación existe Amalek. ¿Qué entendió Hashverosh? Que no era con sangre y por eso lo permitió. Por eso, exactamente. Y luego Amán convirtió y cambió, como vio que no puede, Am Israel en lugar de ser asimilado, al contrario, se fortaleció aún más, porque Mordejai los juntó y los unió para hacer ayuno y hacer rezos. Entonces cambió la orden y lo hizo en forma físicamente matar. Entonces cuando viene Esther y le dice a Hashverosh, hay alguien que quiera aniquilar nuestro pueblo con guerra, dice, no conozco, yo no sabía de una cosa así. Esto fue parte de la historia, pero esto vamos a llegar más adelante cuando lleguemos a ver lo de la Megilá. Entonces, nada más, perdón, decimos sin entender por qué la guerra de Yom Kippur se vio de diferentes formas. O sea, ¿qué hubo? ¿Qué hicieron? Lo que pasa es que los agarraron de sorpresa y lograron herirnos en esta guerra. O sea, porque sí murió mucha gente, lograron reconquistar parte de lo que habíamos tomado en la guerra de 6 días. Después, Am Israel se volvió a recuperar y logró terminar la guerra venciéndolos, sí, en forma muy, muy importante, pero ya quedó en la imagen de que nos pudieron herir, Pues nos pudieron afectar. ¿La guerra del Líbano de ahorita? Ahorita ya ni miedo ni respeto nos tienen. Todo esto viene de origen de aquella guerra de Yom Kippur. Bueno, hasta aquí fue la primera parte, que es Amalek. Amalek es el origen de la historia de Purim. Esa es la idea, es la base. Ahora de ahí vamos a llegar acercándonos al tema de Purim mismo, que es la historia de Megilat Esther. Antes de entrar al tema de Megilat Esther, hay que hacer una introducción. Hay 3 tipos de kushiyot que nosotros tenemos que preguntas que hacen nuestros sabios. Hay preguntas que son muy importantes, que hacen comentaristas, rabinos, pero
no son como que me dijo siempre mi maestro, de una cuchilla, de una pregunta no muere uno, podemos todavía dormir en la noche, preguntas no faltan, pero si vamos, por ejemplo, a estudiar Megilat Esther sin saber responder a las preguntas que hace Ramban o Rashi o los otros, no significa que no sabemos la historia de la Megilá. Significa que a lo mejor no hemos llegado a nivel de profundización más elevado. Hay otras preguntas que son preguntas de la Gemara, que ya son más importantes, que obviamente es más importante y saber y conocer y saber responder, pero todavía, aunque no sabe uno todas las preguntas, responder a todas las preguntas que aparecen en el Talmud, no significa que no sabe la historia en su forma básica. Pero hay preguntas que es parte integral del mismo texto, del mismo tema, que sin responder a ella, que significa entonces que ni siquiera sabe si no conoce el tema. Por ejemplo, si encontraríamos una pregunta que la misma Megilá pregunta, la misma Megilá de Esther pregunta, y ahí si no sabemos responder, significaría entonces que ni siquiera sabemos lo que dice Megillat Esther. Y en Megillat Esther sí aparece una pregunta. El Megilá dice así, al final: Al Ken Karula Yamim Haele Purim. Después de toda la historia dice, y por lo tanto se le llamó a estos días de Purim Purim, al Shem Apur por el sorteo que hizo Amán, al Ken, al Kol Divrei Aigeret Azot, y por eso se escribió toda esta carta, llamada Megillat Esther como carta, y termina ese pasuk diciendo, Umá Raú al Kaja, Umá y guía Elehem. O sea, la misma Megilá nos está haciendo una pregunta. Marraú al caja, umá y guía aleem. Dice Rashi, explica Rashi esta pregunta de la siguiente manera. Marraú, o sea, מעשים האלה שעשאום, ומה הגיע עליהם, ומה ראה אחשוורוש נשתמש בכלי הקודש, ומה הגיע עליהם שבא שטן ורקד ביניהם והרג את ושתי, מה ראה המן שנתקנא במרדכי, ומה הגיע אליו שתלו אותו ואת בניו, מה ראה מרדכי שלא יכרע ולא ישתחווה, ומה ראתה אסתר שזימנה להמן. O sea, dice Rashi que en estas dos palabras, Marraú, Umá y Guía Aleem, están incluidas todos los temas de la Megilá. Que la misma Megilá dice que es obligación nuestra a profundizar y entender qué es lo que pasó, qué es lo que tratamos de entender. Marraú, o sea, Masima Eresas, todo lo que sucedió ahí, ¿por qué sucedió todo lo que sucedió? Maiguía Aleem, ¿por qué Ahashverosh utilizó los utensilios de Beit HaMikdash a la hora de hacer la seudá, donde invitó a todos los judíos? Así dice que Keilim, Mikeilim, Shonim, dicen esos sabios que utilizó ahí los utensilios de Beit HaMikdash. ¿Por qué vino el Satán y separó entre Ahashverosh y Vashti, que terminó con la muerte de Vashti? ¿Por qué Amán se puso celoso en Mordejai? ¿Por qué terminó la historia de colgando a Amán y sus hijos? ¿Por qué Mordejai decidió no inclinarse ante Amán? ¿Por qué Esther, cuando le pidió al rey, a ver qué es lo que quieres, qué es lo que dijo, quiero invitar a Amán a un banquete? Todos esos son temas que hay que profundizar y entender. La Megilá pregunta la pregunta, no nosotros. No es pregunta de Jajami, no es pregunta de la Gemara. La misma Megilá hace la pregunta para hacernos énfasis de que esto es la esencia de la Megilá, y que si no sabemos responder a estas preguntas, no entendíamos todavía la historia de Megillat Esther. Más, la Gemara en Masejet Shabbat, la Gemara dice así, sobre Mahamad Har Sinai, para entender la importancia de la historia de la Megilá. Vaitiatzvu betachtit har. La Torah dice que Am Israel acampó alrededor de la montaña, ¿verdad?, en Har Sinai. Dice la Gemara, Melamed shekafa alehem HaKadosh Baruch Hu har kegigit. Esto nos enseña que Akadosh Baruj Hu forzó a Am Israel a recibir la Torah, poniendo la montaña encima de ellos, diciendo, si reciben la Torah bien, y si no, aquí van a morir. No dijo aquí, dijo allá. Saben que dijo allá. Sham te acuerdas. Entre paréntesis pregunta el Jajamim, ¿por qué dice Sham? Debería decir por, no, aquí va a ser su tumba. Explican que si Am Israel no recibe la Torah, el mundo no existe, y si no existe, no hay lugar a donde enterrarlos. Por, no hay, ni siquiera existe tierra, no existe. El pasuk dice, si no fuera por la Torah, el mundo no existe. Y si el mundo no existe, ¿dónde los va a enterrar? No hay lugar. Son solo Sham, en el mundo venidero pueden estar enterados. Por eso dice, si reciben la Torah, bien. Y si no, Sham te kuratchem, ni siquiera hay lugar para hacer un panteón a donde enterrarlos aquí en este mundo, porque sin Torah no existe el mundo. Esto era entre paréntesis. La Torah dice que sí, la Gemara dice que Akadosh Baruj Hu forzó a Israel a recibir la Torah. Pregunta la Gemara, dice la Gemara,
Amar Abiaja Bar Yaakov, Mikan Modá Rabá Leoraita. De aquí, Am Israel puede basarse para dar un pretexto, que si nos van a acusar por qué no cumplieron la Torah, Am Israel va a poder decir, bueno, me obligaron, no fue por mi voluntad, entonces no es culpa mía, o sea, no, yo nunca acepté voluntariamente, por eso no estoy obligado. Amarraba, así podríamos esconderse bajo este pretexto. Viene Raba y dice, Afalpijen, Hadur Kiblu Abimea Hashverosh. Viene Raba y dice, sin embargo, hoy en día ya no tenemos este pretexto. ¿Por qué? Porque a pesar de que en Ar Sinai Am Israel fue forzado para recibir la Torah, lo volvió a recibir Am Israel ahora por voluntad. ¿Cuándo? En la época de Ahashverosh. El Pasuk dice, Kiimu ve'kiblu haYehudim alehem ve'al zaram. Dice la Gemara, Kiimu ma shekvar kiblu. O sea, que volvieron a reafirmar a la hora de Megilat Esther, la historia de los sucesos de Megilat Esther, volvieron a reafirmar que aceptan la Torah, pero ahora por voluntad, no por obligación. O sea, que en otras palabras, encontramos aquí de que la historia de la Megilá no es nada más una historia local de algo que sucedió en cierta época en Shushan. Es algo que es Nogea, que tiene que ver con la esencia de nosotros, la existencia de nosotros como Am Israel. Tiene relación con lo Kabbalat Torah. Es una especie de Kabbalat Torah, Megilat Esther. Es una cosa que tiene que ver con toda la filosofía, la razón de nuestra existencia. Y de tal grado que después de la historia de Purim se acabó el pretexto de decir que fue forzada la entrega de la Torah, porque ya lo habíamos vuelto a recibir ahora por voluntad. Entonces, obviamente que hay que estudiar Megilat Esther de manera muy detallada, profunda, para entender qué es lo que pasó. Sí, porque no es por casualidad que se dio esa historia, ¿no? O sea, va más allá de una historia más que ocurrió, porque historias no faltan, milagros no faltan en nuestra historia. Am Israel, durante sus 4000 años de existencia, desde Abraham vino para acá, está lleno su historia con milagros. No faltan milagros. Y esto es una de las razones, pasándolo un poco al tema actual. Saben que hay una polémica muy grande, una controversia acerca, por ejemplo, de Yom Ha'atzmaut. No hay que festejar, no hay que decir alel, no hay que decir alel. ¿Por qué no se hace un evento como tipo Purim, Hanukkah, por milagros? ¿Cuál es la respuesta de los Jajamim que no hacen ningún evento especial en Yom Ha'atzmaut? Dicen, milagros no han faltado en la historia de nuestro pueblo. No por cualquier milagro ya hacemos un día de fiesta. Las fiestas se han fijado solo en aquellas ocasiones o situaciones donde Jajamim han visto, los Jajamim que eran profetas, han visto que tiene que ver con la raíz, la existencia de nuestro pueblo, que tiene que ver con que es algo básico en nuestra existencia. No porque Hanukkah, de hecho la Gemara dice que en Hanukkah, ni siquiera en Hanukkah luego decidieron que sea días festivos, sino hasta el año que entra. Así cuenta la Gemara. ¿Por qué hasta el año que entra? Porque los Jajamim de aquella generación ya no eran Nevi'im, la nebuá ya se había acabado. Entonces necesitaban ver un año para tener perspectiva, para poder analizar si los acontecimientos de Hanukkah eran relacionados con la existencia básica de Am Israel, que era un milagro más. Entonces al año, con la jochma que tenían, podían observar y ver que sí era algo que tiene que ver con la esencia de nuestra existencia. Entonces sí fijaron, pero si no lo hubieran fijado. En Purim sí pudieron de inmediato decidir. ¿Por qué? Porque eran Nevi'im. Los Nevi'im pueden ver si algo es profundo, realmente ligado a nuestra existencia, o que es algo pasajero, temporal. Pero milagros, por ejemplo, hay una historia en el Tanaj de Sanjerib que vino a destruir Jerusalén, vino con un ejército de 180,000 soldados, y cuenta el Naví que murieron todos en una noche, y no hacemos ningún evento conmemorativo de este evento, que no es menos milagro que cualquier otro milagro grande que hemos visto en la historia. ¿Por qué? Porque los Neví no vieron que esto tenía que ver con nuestra existencia. Megilat Esther, sí. Entonces vamos a tratar de empezar a analizar la historia de Megilat Esther, qué es lo que había ocurrido ahí. Antes de entrar a la historia en sí, hay que analizar la personalidad de los varios personajes principales, empezando con Ahashverosh. Ahashverosh es un personaje principal en la historia de la Megilá. Dicen nuestros sabios, en el Midrash, dice Ahashverosh. ¿Quién es Ahashverosh? Amar Rav, Achiv shel Rosh, uben gilo shel Rosh. Él era hermano del Rosh. Rosh es cabeza. Ahashverosh, Ach shel Rosh. ¿Quién es el Rosh?
El Rosh es Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, rey de Babel, de Babilonia, se le llama Rosh, la cabeza. Pero no dicen que era un campesino que no tenía ni abuelita ni nada. Ahiv Shel Rosh y Ben Gilo Shel Rosh. Hay midrashim, pero este midrash, hay diferentes midrashim. Por eso decía que Sí, que era ¿cómo se dice el caballerango? Sí, el caballerango. Caballerango de Ahasverosh. Pero hay otro midrash que era Ahiv Shel Rosh, era el hermano de Nebuchadnezzar. ¿Pero era hermano de veras o era una forma de decir que era el que le seguía? Seguía. Ben Gilo significa el que le seguía. Sheneemar, y trae un pasuk en Daniel, Antu Reisha Didahaba. Nebuchadnezzar se llama Rosh porque Daniel, en su sueño, donde vio a todos los diferentes galuyot, vio a Nebuchadnezzar como una cabeza de oro. Vio una figura que está compuesta de cabeza de oro, cuerpo de plata, brazos de otro metal y los pies hechos de diferentes materiales. Y representa Daniel, y en cada una parte del cuerpo de esta estatura, de esta estatua, representa otra galut. La cabeza de oro representa a Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar se llama Rosh. Ben Gilo Shel Rosh, él es el seguidor, como dicen, el que sigue la línea de Nebuchadnezzar. ¿Por qué dice el Midrash? Uarag ubikesh larog. Nebuchadnezzar mató y él quiso matar. Uejerib ubikesh lachrib. Nebuchadnezzar destruyó, él quiso destruir. Sheneemar ubemalchut Ahasverosh בתחילת מלכותו כתבו שטנה ליושבי יהודה וירושלים. ושמואל אמר שיושחרו פניהם של ישראל בימיו כשולי גדרה. Bueno, en fin, Ahasverosh busca destruir a Israel. Punto, es lo que dice aquí el Midrash, así como Nebuchadnezzar. O sea, hay aquí una mahloket entre los Jajamim, cómo se insinúa en el nombre de Ahasverosh su maldad. Sin embargo, todos se encuentran y llegan a la misma conclusión, que Ahasverosh era un malvado. O sea, no como la idea que tenemos que Ahasverosh era un tonto, que Ahasverosh era tipesh, o sea, hacía el tonto, sino Ahasverosh era realmente un rey malvado. Conclusión de nuestros sabios. Y si nosotros vamos a analizar un poco de lo que nuestros sabios describen sobre Ahasverosh, vamos a ver de que aún aquella invitación que le dio a Am Israel para participar en la famosa fiesta o el banquete que hizo a los 180 días de que había reinado, que aparentemente por el bien, ¿no? Abriéndose las puertas a los Yehudim, dándole lugar para que vivan bien entre nosotros, vamos a ver los daños tan terribles que esto ocasionó a nuestro pueblo. Así dice la Gemara o el Midrash, la Gemara, perdón, Masejet Megillah. Shalut al-Midav et Rabbi Shimon ben Yochai. Le preguntaron los alumnos de Rabbi Shimon ben Yochai a Rabbi Shimon ben Yochai, Mipnei man itchayevu sonehem shel Israel sheboto ador klaya. ¿Por qué fueron decretados aquella generación de Shushan ser exterminados por Amán y Ahasverosh? ¿Cuál fue la razón de este decreto? Que finalmente se salvaron de ello, pero había un decreto. Amar lahem imru atem, le dijo Shimon ben Yochai a sus alumnos, digan ustedes, Amrulo, porque habían aprovechado de la seudá que hizo Ahasverosh, aquel malvado Ahasverosh. ¿Y quién? Preguntó Rabbi Shimon ben Yochai, Shebeshushan yargu, shebekol haolam kulo al yargu. Entonces que mueran los de Shushan, que participaron en el banquete, pero ¿por qué el resto del mundo, los Yehudim? Porque era prácticamente los Yehudim de todo el mundo. ¿Por qué tenían que morir? Amorulo de Moratat. Los alumnos le preguntaron a Rabbi Shimon ben Yochai, díganos tú. Amarle mipnei shishtachavu latzelem, porque habían inclinado ante la estatua todavía de Nebuchadnezzar. Amrulo bechim asopanim yesh bedavar, amar lahem em lo asur alifnim, apakadosh baruch hu lo asa imaen el alifnim. O sea, en otras palabras, Shimon bar Yochai nos está enseñando que era apropiado que Am Israel, que estaba en Shushan, tenía que ser exterminado por haber participado en el banquete de Ahasverosh. Y la única pregunta que era acerca de los demás, pero en eso de... Si ellos estuvieran invitados de alguna manera. Oh, es la pregunta. ¿Qué pecado tan grave es participar en el banquete de Ahasverosh que por eso merecen morir? O sea, por haber... La pregunta es ¿por qué? Es una muy buena pregunta, porque según nuestros sabios se ve que es maldad de Ahasverosh que nos quiso provocar aparentemente asimilación, pero la verdad es de que si analizamos lo que dice la Megilá, no se ve tan mal lo que sucedió en este banquete. Vamos a tratar de regresar un poquito en el túnel del tiempo, de regresar a Shushan hace miles de años y a ver qué es lo que está pasando
ahí. Estamos hablando de una época, después de muchos años y muchos siglos tal vez, de un gobierno dictador, un gobierno malo, donde oprime a los diferentes ¿cómo se dice? Diferentes minorías que viven dentro de ellos. ¿Sí? Como dice el Pasuk, Asirav lo patach beitar, ¿sí? Que explican el Pasuk en Shayahu, que dice que aquel que tuvo la oportunidad en su vida de entrar a un cárcel de Nebuchadnezzar jamás ya volvió a ver la luz del sol. O sea, era una época muy difícil de opresión. De repente viene un rey nuevo, un rey generoso, un rey que toma en cuenta la necesidad de diferentes minorías que viven dentro de su reinado. Empieza su época nueva con un festejo que dura 180 días. 180 días, estamos hablando 6 meses, medio año de fiesta en su país. Y la fiesta, que al principio era para los ministros y la gente cercana a él, termina finalmente una fiesta para todos los ciudadanos, para todos los miembros del pueblo. Sí, que duró 7 días, 7 días enteros de fiestas y banquetes y ¿cómo se dice aquí? Pachanga, ¿no? Para gente sencilla, simple, gente sin importar de dónde gobernaban Nebuchadnezzar, sí. Vamos a verlo desde el punto de vista de los Yehudim. Yehudim que a lo largo de los años nadie les prestó atención, nadie los tomó en cuenta, ¿sí? Que estaban acostumbrados a sufrir de los decretos del gobierno, jamás estaban acostumbrados a recibir algún favor o alguna atención del palacio del rey. De repente un día reciben una invitación, ni más ni menos, sino del mismo rey, obviamente con letras de oro, una invitación preciosa diciendo: invitar señor invitado con su señora a un evento en donde ni más ni menos en el palacio del rey, con los demás ciudadanos. Entonces, ¿quién hubiera creído? O sea, hace más o menos 200 años en Europa, cuando salió la ley de la autoemancipación, donde se le dio oportunidad a las minorías, entre ellos a los Yehudim, de tener cierta libertad, la alegría y la fiesta que hubo entre los Yehudim, después de tantos años en Europa, donde estaban encerrados en guetos y ilimitados, que de repente se da oportunidad de poder tener diferentes trabajos y vivir donde quieren. ¿Cómo fue la alegría? Entonces podemos imaginar, eso es un poco de idea, qué alegría tuvieron los Yehudim cuando recibieron de repente una oportunidad de sentir como cualquiera, participar en un evento que hace el rey. Seguramente en las invitaciones se mencionó que el propósito del rey es rehacer la relación y recuperar la relación con los diferentes minorías que viven en sus pueblos, y principalmente también con los Yehudim, que siempre han sido oprimidos, y que está dispuesto para eso a hacer esto y hacer el otro. Seguramente hubo mucha emoción en la calle del gueto judío, ¿no? Donde por fin hay un rey que le interesa establecer otro tipo de relación, democracia, ya no la dictadura que había antes. Pero también lo podían despreciar y no ir. Podían despreciar y no ir. La pregunta es, ¿podían o no podían? Sí. Podían, no era una ofensa al rey que los mande a hacer. Obviamente sería una ofensa, el rey invita. Pero tal vez podrían usar como pretexto, bueno, pero no coincide, la comida no cumple con nuestras reglas de kashrut, a lo mejor el ambiente no va a ser adecuado. Sí, seguramente el rey había pensado, el rey tenía consejeros, y el rey seguramente había haciendo todos los preparativos para que no exista ese pretexto de parte de los Yehudim y no participar. Sí dicen nuestros sabios sobre el Pasuk, la Sot Kirtzon Ish Baish, que el rey preparó para cada quien según su necesidad. Y dicen que ni más ni menos el jefe de la kashrut de la ciudad era Mordejai Yehudí, o sea, no había duda si es kasher o no kasher. La Sot Kirtzon Ish Baish, dicen sabes que habían 2 tipos de cocina: la cocina de Amán con el menú para todo el resto del pueblo, y la cocina de Mordejai con el menú
de la comida judía, ¿no? O sea, no sé, el kipe y el gefilte fish, cada quien de acuerdo a su... Pero ¿cómo ¿Ah? acepta una oveja? ¿Ah? Vamos a ver los kelim. Entonces, hasta el vino, sí, hasta el vino que se ofreció seguramente era vino kasher, que no se haya sellado. ¿Sí? Einones, ¿qué es Einones? Vashtiyah Kadat, dice Kedat el Torah, Vashtiyah Kadat. Separado, hombres y mujeres 100% separado. Porque Gam Vashtiyah Malka, está Mishte, Beit Anashim, Vashti hizo un evento separado para mujeres, los hombres para hombres. ¿Ah? También tenía cada quien de acuerdo a sus costumbres. Seguramente ni siquiera hubo un solo kashrut, hubo de una comunidad y de otra, para cada quien pueda comer según la Sotkir son Ishmeish, ¿sí? Hombres por un lado Pero Mordejai dijo que no vayan, ¿no? Entonces, ¿y cómo era el... O sea, hasta ahorita lo que vimos son los detalles espirituales. O sea, la kashrut estaba bien, el menú estaba de acuerdo a la costumbre. Sin embargo, y obviamente la belleza y la parte, el lujo físico, ni se diga, sí, que como dice Bajatzar Ginat Bitan Amelech, Ritzpat Bat Vashesh Vedar Besocharet, o sea, el rey puso ahí lo mejor de lo mejor, sí, que según nuestros sabios, según como dice la Megilá, el piso donde se hizo la ciudad era con piedras preciosas, con diamantes y brillantes, el piso estaba hecho de ello, y los... Entonces, la pregunta es, ¿qué deberían de hacer los Yehudí? Aparentemente deberían de ir. ¿Cómo van a poder ofender al rey y no participar cuando el rey hace todo lo necesario para que puedan sentirse a gusto ahí? Y la pregunta más es, ¿por qué consideramos al rey Ahasuerus como un rey malo si tan bueno fue? Al contrario, es el que tanto quiere darles ¿cómo se dice? Igualdad y de derechos y libertad, y la hace participar. Pero había uno, sí, como sabemos, que él no participó en la fiesta, que él no se dejó llevarse por la euforia y por la ilusión. Él estaba viendo uno que estaba viendo un poco más adelante, un poco más al futuro. Él sí vio el peligro que hay en asistir a este evento, y él estuvo frenando al pueblo, diciéndoles: no vayan a caer en esta trampa, no vayan a participar en este evento. Y él estaba diciendo, rogándole al pueblo de que no asisten. Dice: es un peligro asistir en esta fiesta, van a caer finalmente en pecados terribles. Y los Yehudim obviamente no entendían. Al contrario, que vean los Goyim que los Yehudim no tienen cuernos como piensan. Que vean que nosotros también sabemos vivir bien, sabemos festejar, nosotros sabemos bailar igual que ellos, a lo mejor así se acaba el antisemitismo, a lo mejor así ya somos parte reconocida y aceptada. Seguramente había surgido una tensión entre Mordejai y el pueblo. Mordejai, el fanático, el ultra ortodoxo, el cuervo negro, que no nos permite vivir bien, que no nos permite tener un poco de satisfacciones en la vida. Todo es kasher, todo meudar, todo es la mejor manera, y ¿por qué no podemos participar? Y en la realidad, los primeros 6 días de la fiesta pasaron perfectamente bien, hasta el 7º día, que fue en Shabbat. Ese día, cuando estaban sentados alrededor de las mesas, y de repente, cuentan los sabios, empezaron las pláticas en las mesas, empezó a desviarse, que a lo mejor hasta ahora Divrei Torah, a lo mejor hasta ahora Divrei Jochma, pero de repente la plática empezó: ¿cuáles son las mujeres más bonitas? Las persas, las de Madai, los de esto, los de otro, de tal manera que finalmente Ahasuerus opinó también de que las de persas son las más bonitas y las babilonias, y por lo tanto quiso mostrarlo trayendo invitando a su esposa, a Vashti, a que venga a mostrar su belleza ante todos. Y Vashti, como sabemos, no quiso participar, no quiso entrar a este juego. Una pregunta, ¿en Shabbat asistieron?
Shabbat. ahí? Pero ahí está ordenado Sí, para que Shabbat sea kasher, no hay problema. Es lo que le iba a decir, pero ¿se puede? Yo estoy invitada a una fiesta de Goyim, aunque sea a la vuelta de mi casa. Y es Shabbat, ¿puedo ir? Pero les dieron seguramente una sección donde podían estar entre ellos y sentirse Shabbat. Esto no era el problema. Vamos a ver dónde está el problema. Vashti no quiere venir. ¿Por qué no quiere? No porque le molesta mostrar su belleza, sino dicen, ¿sabes? Porque ella, Dios hizo que le saliera algo feo en su cuerpo, no sé, una cola o algo así, que esto le impidió a presentarse, a mostrar su belleza. Y dice la Gemara que esta era midá que neged midá, porque ella hizo sufrir a las sirvientas judías que tenía, y principalmente en Shabbat, y por eso no quiso asistir. Eso es el primer pasaje, es la primera parte de la historia de la Megilá. Vamos a dejar tantito esto y vamos a ver segunda escena de la Megilá, que es la historia de Esther Amalek. En base de eso sabemos, ¿no? Vashti no quiere asistir. ¿Qué pasa? El rey ordena ejecutar a Vashti. Y entonces le dicen que tiene que buscar otra reina, y hay que buscar niñas de todo el país para ver quién va a ser la siguiente reina. Entonces están buscando, mandan agentes a todos los 127 países para buscar. Durante mucho tiempo, 4 años, dicen ustedes, prácticamente sigue la búsqueda. El rey está probando noche tras noche otra mujer y otra mujer y otra mujer, y no queda satisfecho, no puede encontrar una que cumpla el lugar de Vashti. Y en todos estos años, Mordejai tiene una niña en su casa, que es su sobrina, Esther, Hadassah, y la está escondiendo, y él no acepta que vaya al palacio del rey. Los Yehudim le preguntan a Mordejai y le dice, Mordejai, ¿cómo no permites a que Esther vaya al palacio del rey? Tú sabes que aquí estamos en Galut, estamos en manos de Ahasuerus. ¿No crees que es bueno que tengamos palancas ahí en el palacio? Quizás Esther es la que el rey va a escoger. Imagínate que una de nosotros, una de nuestro pueblo, sea la reina. ¿No crees que esto sería muy bueno para los Yehudim, teniendo estas palancas directo con el rey? Nos va a poder ayudar siempre cuando vamos a tener alguna necesidad, alguna relación que tengamos. ¿Ellos la propusieron? Sí, pero Mordejai es otra vez el mismo terco que dice por ningún motivo. Y él sigue escondiendo a Esther. Dicen nuestros sabios que aun cuando los agentes de Ahasuerus descubrieron a Esther, porque les llegó el rumor que por ahí hay una niña bonita escondida. Ya ¿sí? no era niña, ¿no? Jovencita, o sea. No dice que tenía 40 y tantos años. Bueno, Ahí pero había parecía. oído que era vieja y que era no sé qué. Y que Sí, luego que que también también era la esposa, y era la esposa, pues, La esposa de Mordejai. ¿no? Sí. Pero- Entonces, Ok, sea como sea, pero era adecuada para el rey, si no, no lo hubiera tomado. ¿Pero no O sea, estaba verde? ¿ah? ¿No se dice que estaba verde? Pero tenía un Huchel Gesed Mashuch al Panea, o sea, tenía como un hilo de gracia sobre su cara que... ¿Pero por qué salen cosas de ella tan feas? ¿Por qué le dicen verde, vieja? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, vieja no está escrito, y era croquet, o sea que no tenía, o sea que, esto lo vamos a ver, o sea, físicamente no tenía el aspecto a lo mejor de la reina de la belleza desde ahí, pero sí tenía un Huchel Gesed, o sea, sí tenía como una gracia especial. Tenía gracia especial, dicen nuestros sabios. De todas maneras, Mordejai no quiso entregar. Cuando llegaron los agentes de Ahasuerus, la siguió escondiendo, y a fuerza la llevaron, o sea, fue a fuerza. Entonces, cuando ella llegó al palacio de rey, pues digamos, pues bueno, ahora por lo menos va a estar cooperando con ellos. Dice el Gaón de Vilna que no. El pasuk dice, Ubeagui ator Esther bat Abijai el dog Mordejai. Si se van a dar cuenta, en la lectura, a la hora de la lectura de la Megilá, estas palabras, Ubeagui ator Esther bat Abijai, todos tienen la misma mismo signo de entonación, o sea, el tam que tiene es munach. No sé la tonada de Sfaradí cómo se canta, pero se canta todo como munach, significa como que despacito, parado. Dice el Gaon de Vilna, ¿por qué todas estas palabras tienen todo el mismo tam de munach? Porque ella no quiso caminar, ella estaba munach, parada, y a fuerza tenían que jalarla. Aun cuando ya estaba dentro del palacio, no cooperaba con ellos, no participaba, ella no quiso, tenían que jalarla a fuerza.
historia cuenta que él la llevó. Entonces, Para nada. ahora que Esther está en el palacio de rey, está Esther en el palacio de rey, No, es que... Mordejai le da una orden de que no revele y que no diga de dónde viene. En Esther Magedet et Moladetá Vetamá. Y no quiere ella cooperar y no participa. Y otra vez Mordejai es el terco que va en contra de la corriente de todos. Todo el mundo le dice, ¿cómo haces esto? Es peligroso. ¿No viste lo que pasó con Vashti, que era la reina, ya era esposa, y al no obedecer y hacer lo que el rey dice, fíjate cómo terminó? ¿Cómo les das tú órdenes a Esther de no cooperar y no participar y no decir de dónde viene? Porque va a terminar mal. Y si el rey se enoja con Esther, lo más seguro es que se va a enojar contra todos nosotros. Y era realmente, cuando Mordejai le dice que no cuente de dónde viene, es un riesgo no solo para Esther, es riesgo para Mordejai y para todos, porque no es nada sencillo desobedecer. No era tan fácil investigar. No era tan difícil. Si el rey quiere, no puede investigar de dónde viene, entonces es un peligro muy grande. Y cuando Esther, dicen nuestros sabios, cuando el rey Ahasverosh le preguntó a Esther, ¿quién eres? ¿Qué le contestaba a ella? ¿Quién soy? Soy hija de reyes. O sea que tú, ¿quién eres tú para que me preguntas quién soy? O sea, le contestaba todavía con duro, con chutzpah, con gavá. Entonces, otra vez una actitud de Mordejai que va en contra de la corriente, nada contra la corriente, contra la lógica. Todo el pueblo le dice, Mordejai, estás poniendo en peligro a nosotros, tú por tu fanatismo, por tu terquedad, por tu actitud, finalmente vamos a acabar, todo el pueblo vamos a acabar mal. Y la pregunta es, ¿cuál es la razón de Mordejai de actuar así? ¿Por qué Mordejai le molesta tanto a que ella le revele y le descubre de dónde viene? Finalmente Esther ya está ahí, ¿por qué no aprovechar esto para tener máximo? Ya que está ahí, vamos a aprovechar. Para enseñarle. Pero ahí viene una tercera parte de la Megilá, un tercer escenario que sigue mostrando lo mismo de Mordejai. Se refiere a Amán. Sale una ley de parte del gobierno de que todo el mundo tiene que inclinarse ante Amán Arashá. Así decide el rey y da esta orden, es ley. Y obviamente todos cumplen con esta orden. Toda persona que pasa junto a Amán se inclina ante Amán. Obviamente Amán está muy contento, pero hasta, como dice mismo Amán, hasta que tiene que pasar junto a quién, junto a Mordejai. Bejolet asher ani roet Mordejai Yehudi, einenu korea veinenu shtachavé li, kol ze einenu shovaimale Amán heimasiyena, siempre de coraje. Y otra vez, ¿quién es el troublemaker? ¿Quién es el que hace aquí los problemas? Siempre es el mismo Mordejai. Todo el mundo le inclina. ¿Qué te importa, Mordejai? Inclínate tantito y se acabó. O sea, no hagas de esto un problema. Hazte como si te cayó la llave y la tienes que levantar. Haz algo, pero no pongas en peligro a todo Am Israel. Si Amán, que está en el poder y tanto poder tiene coraje y tiene enojo contra ti, no es nada más contra ti, es un enojo contra Am Israel. El resultado va a ser muy malo. Va a vengarse de nosotros con crueldad y es muy peligroso. ¿Cómo no entiendes a Mordejai que no es? Tienes que ser un poco político, ¿no? Aceptar y no poner en peligro el pueblo de Israel. Amán, dicen nuestros sabios que Amán al principio no quiso aceptar de que hay alguien que no se le inclina ante él. Dijo, seguramente es un error, voy a ver si es de verdad. Cuando vio que Mordejai no se le inclina, la siguiente vez Amán provocó, se le acercó a Mordejai, pasó a propósito de manera frente a sus ojos, para que no haya lugar a duda que a lo mejor Mordejai no lo había visto, y cuando pasa y está seguro que ahora Mordejai sí se va a inclinar, se decepciona cuando Mordejai otra vez no se inclina. Amán dice, voy a hacer un intento más, voy a darle oportunidad. Se le acerca a Mordejai y dice, Shalom Mordejai, dice nuestros sabios. Se le acercó y empezó a platicar, ahora seguramente me va a reconocer y se va a inclinar. Y Mordejai no solo que no se inclinó, sino le contesta todavía con chutzpah, le dice, tú me dices Shalom, ein Shalom la Reshaim. No, nosotros tenemos prohibido saludar a un malvado, y se voltea para mostrarle a Amán que él no le da ninguna importancia. Obviamente a Amán se le sube el enojo, el coraje de tal manera que dice, voy a
tomar venganza de Mordejai y de todo su pueblo. De ahí viene, es el origen del decreto que finalmente llega a Amán lograr con Ahasverosh de aniquilar al pueblo judío. Lo que hemos visto hasta ahora en la historia de la Megilá es una actitud consistente de Mordejai de siempre estar, ¿cómo? Siempre en la oposición, no aceptar participar en el banquete del rey cuando todos los motivos están para sí hacerlo, no aceptar entregar a Esther al rey cuando todos los motivos están a favor de sí, y no inclinarse ante Amán cuando todas las situaciones se prestan para que digan sí, porque si no estamos poniendo en peligro a todo el pueblo. Entonces, ¿cuál es la razón de Mordejai de no hacerlo y cómo termina esa historia? Vamos a ver la semana que viene.